Serie que se llama Temas de Interés para la Iglesia. La semana pasada vimos cómo celebrar la Santa Cena de una manera correcta y hoy estaremos viendo este tema que, ¿cómo se llama, mis amados hermanos, el tema que vamos a ver el día de hoy? Diseñados para servir a Dios. Así es, de esa manera nos diseñó el Señor. Es el tema que vamos a ver hoy. Pero les pido que oremos, hermanos, que en esta hora podamos inclinar nuestra cabeza y podamos orar. Padre, en esta hora rogamos porque tú seas el que nos hables. Que tu palabra santa, Señor, sea la que penetre en lo más profundo de nuestro ser. Aquello duro, Señor, aquello que no queremos soltar, aquellas necedades que hay todavía en nosotros, tu Espíritu Santo, Señor, tu palabra los toque y nos ablandes y nos hagas personas más sensibles a ti, Señor. Como hemos estado estudiando, Señor, podamos ser personas más espirituales. Te rogamos que así sea, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a darle una... Y hermanos, yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez ¿qué huella están dejando en la vida? ¿Qué es lo que van a dejar? ¿Qué, como dice ahí, ¿no? ¿Qué contribución estás dando tú al mundo? Porque vimos aquí, Dios nos crió para algo, Dios nos crió con un propósito. Por ejemplo, muchos filósofos dicen, bueno, no es cierto eso de Dios, solamente existimos. Eso dicen los existencialistas, solamente estamos aquí. Y acuérdense que desde la época del Señor Jesucristo hubo filósofos que pensaban así. Los epicúreos decían comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y así la mayoría de las personas piensan en estos tiempos. Vamos a disfrutar la fiesta, la pachanga, al fin que pues nos morimos y ahí se termina todo. No es así. Dios nos va a pedir cuentas de nuestra existencia en este planeta. ¿Por qué nos puso aquí el Señor? Tenemos que descubrirlo y tenemos que dejar una contribución. Fíjense lo que dice aquí: no fuimos creados solo para consumir recursos, solo para comer, respirar y ocupar un espacio. Y hay mucha gente que lo está haciendo. Solamente ocupa un espacio, solamente está tomando recursos, solamente vive para comer, y yo le llamo así: viven de a muertito, como si estuvieran nadando de a muertito. ¿Han visto eso, cómo es nadar de a muertito? Solamente flotando y a donde te lleve la corriente. Y mucha gente vive así. Ahora, dice aquí, hermanos, Dios nos diseñó, y eso grábenselo bien, ¿nos diseñó para qué? Estamos aquí en este planeta, tenemos un propósito, y ese propósito, entre otros, es servirle a Dios. Cuando tú le encuentras ese sentido a la vida, cuando tú le encuentras ese servir a Dios en algún área, vas a empezar a ser feliz. Vas a empezar a experimentar ese gozo. Ahora, hay muchos hermanos que aún dentro de la iglesia no han encontrado ese servicio y no viven ese gozo. Porque voy a decirlo así, vienen cada 8 días, se sientan, pero no han encontrado en qué están sirviendo a Dios o para qué van a servir a Dios. Y no necesariamente tiene que ser en la iglesia, ¿eh? Vamos a darle uno más acá y vamos a ver, hermanos. Entonces, la primera cosa, ya vemos, fuimos creados para servir a Dios. Miren lo que dice este versículo, léanme adentro, por favor. Todos ustedes juntos son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es una parte separada y necesaria de Él. Esta es una versión que se llama la Biblia al día, y me gusta mucho esta versión porque dice: todos ustedes juntos son el cuerpo de Cristo. Todos nosotros juntos, todas las iglesias de Cristo, ¿somos el qué? Somos el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es una parte separada y necesaria de Él. Yo pongo este dibujo aquí. Aquí vemos una maquinaria. ¿Y cómo funciona una maquinaria? A base de engranes. Un engrane se mueve y mueve al otro, y si un engrane se descompone, y es lo que está diciendo este versículo, que nosotros somos parte de esa maquinaria, somos parte del cuerpo de Cristo y que debemos funcionar todos. Y si a lo mejor como iglesia no hemos crecido o no hemos avanzado, es porque a lo mejor hay algunos engranes que no están trabajando. Y aquí la palabra de Dios nos dice que fuimos creados para eso. Vamos a darle uno más y vamos a ver aquí algo que es bien impactante. ¿Qué pasa cuando una parte de tu cuerpo deja de funcionar? Ahí dice, se enferma, y el resto de tu cuerpo sufre. Por ejemplo, las personas que tienen ¿cómo se llama esto de los riñones cuando ya no les funcionan? Insuficiencia renal. Pues el cuerpo sigue, pero ¿qué pasa con esa insuficiencia renal? ¿Qué pasa con el demás cuerpo, con las demás partes del cuerpo?
sufren. O sea, yo no sé mucho de medicina, pero pasa algo, ¿no? Se afecta el cuerpo. Lo mismo pasa con el cuerpo de Cristo. Fíjense, imagínense que ustedes, vamos a poner, que el corazón dijera el corazón: ya no quiero servir más a este cuerpo, quiero descansar por un año o por un tiempo, solo pasar comiendo y que otro tome mi lugar. Pues aquí en la iglesia es lo mismo, porque habla acerca del cuerpo del Señor. Somos el cuerpo de Cristo, y si uno no trabaja, ¿qué pasa con nosotros? Y miren, aquí está, todas las partes del cuerpo tienen una función. Ahorita que vi los dedos, me acordé que una de aquí, que vi los pies, bueno, también los dedos pulgares de las manos. Los reyes de la antigüedad, cuando capturaban a los reyes enemigos, les cortaban los pulgares, los 4 pulgares, tanto los dedos gordos del pie como los de las manos. Y usted puede decir, bueno, pues eso no representaba nada. ¿Qué pasa cuando te cortan los dedos gordos del pie? No puedes caminar bien. ¿Qué pasa cuando las personas que no tienen esta función de los dedos? Cuando yo era joven, como a los 17 años, en el circo me pasó una máquina aquí en este dedo, incluso no lo puedo mover así, tengo un clavo, pero me lo iban a amputar. Llegué al hospital y el doctor me dijo: te lo vamos a tener que amputar, viene muy mal tu dedo. Y yo tenía 16, 17 años, estaba en el CCH, y yo lloraba y me decía: no, doctor, por favor, no. Y una doctora ahí que se compadeció y me dijo: no, te va a quedar feito tu dedo, pero lo vas a tener. Imagínense, sin un dedo es bien difícil, ¿no? Entonces, todas las partes del cuerpo, y aquí se está refiriendo a todas las partes del cuerpo de Cristo que somos nosotros. ¿Somos qué? Pero somos necesarios, todas las partes del cuerpo son necesarias. Y si una parte no trabaja, y pues para el engranaje, vamos a llamarle así. Vamos a darle uno más y vamos a ver aquí la segunda cosa. La primera ya vimos, fuimos formados para servir a Dios. Ahora, en esta parte quiero que me pongan mucha atención, y esta parte como que es el centro de la predicación, y aquí me voy a tardar un poco más. Dice la segunda parte, ¿nos qué? Vamos a leer Job 10, el versículo 8, la parte A, en la Biblia del Pueblo. ¿Cómo dice? Tus manos me moldearon y me hicieron. Fíjense lo que está diciendo ahí. Tus manos me moldearon. Y alguien ha dicho por ahí que cuando Dios hizo nuestro molde, después lo rompió. Porque Dios no hace galletas, no nos hizo como fábrica de galletas en serie, o como artículos chinos, todos en serie, mal hechos. Dios nos hizo como con un molde. Hace unos días, no me acuerdo, meses, no sé cuánto tiempo que me fui a Oaxaca. Yo soy malo para las fechas. Y nos llevaron a un lugar donde hacen los alebrijes. Hay muchos lugares, nos llevaron a uno y vemos a las personas que están tallando los alebrijes. Hacen grandotes, chiquitos, de todos los tamaños. Por cierto, son carísimos esas cositas. Y veíamos, aquí ¿de qué figura le ven esto? Aunque sean perritos igualitos, aparentemente, ninguno es ¿qué? Porque lo hacen de obra, lo hacen de una manera ¿qué? Artesanal. Hace unos días había un debate entre pastores en el internet de si era válido que nosotros como pastores pudiéramos usar la inteligencia artificial, pudiéramos utilizar esas aplicaciones que hay de inteligencia artificial, que tú le dices: a ver, hazme un sermón que hable sobre la gracia, y te hace todo el sermón. Dice, no. Y decía alguien: ¿será lícito que los pastores ocupen esto? Y yo decía, eso no es correcto, porque nada puede evitar el uso artesanal, la parte que tú tienes a mano, la oración, el pensamiento, lo que tú tienes, ese trabajo que tú haces con Dios. Bueno, eso fue un paréntesis nada más. Dios nos hizo de manera artesanal a cada uno de nosotros. Y ahora, vamos a darle uno más, y aquí es donde quiero que me pongan mucha atención, porque voy a usar la palabra que utilizó Rick Warren, el autor de un libro que se llama Una vida con propósito. Utilizó este acróstico que yo quiero que se graben. A mí me gusta mucho usar acrósticos porque son sencillos de acordarnos. Dios te hizo con un ¿qué? Y ese es un acróstico.
Vamos a trabajar la primera letra, la M. ¿Nos hizo con una qué? Manera de ser. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una manera de ser diferente. Unos somos más dulces, otros más hoscos, otros más sociables, otros más tímidos. Dios nos hizo con una manera de ser a cada uno de nosotros. Miren, esto me gustó mucho. Fíjense, nos damos cuenta que somos únicos verdaderamente cuando vemos las moléculas del ADN, cómo se pueden combinar de infinitas maneras. Fíjense bien, este dato yo ni siquiera me lo imagino. Lo puse aquí nada más para que nos podamos dar una idea. Las posibilidades de esta combinación es de un 10 elevado a la 2.400.000 millones, no sé cómo se diga, potencia. O sea, imagínense, eso es tremendo, ¿no? Es un número tremendo, que ni me lo podemos imaginar. Bueno, ese número es la probabilidad que tiene de que te encuentres una persona exactamente igual a ti. Se dicen por ahí, hermanos, que hay, no, ustedes han escuchado que dicen que todos tenemos 7 dobles en el mundo. O sea, 7 personas, imagínate, 7 personas iguales a ti en el mundo. ¿Quién sabe si los otros 7 opinen lo mismo, verdad? O los otros 6, no sé cuántos. Pero miren, yo conozco, tengo unos amigos míos que son gemelos igualitos. Y entonces tú los ves de lejos, incluso gente en su trabajo los confundía. Le decían el nombre del uno al otro, incluso sus esposas, bueno, espero que no hayan confundido más allá, ¿verdad? Pero tú los ves así de lejos y son igualitos. Pero cuando te acercas a ellos, ya te das cuenta que no son iguales. Porque ni los gemelos idénticos son iguales. O suponiendo que físicamente fueran iguales, tienen gustos diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios nos hizo únicos con una manera de ser, cada uno de nosotros. No voy a hablar mucho de esto, pero cada uno de los que estamos aquí, dale uno más por favor, tenemos algo que hemos manejado y que hemos venido hablando, los temperamentos. Fíjense lo que dice ese versículo, 1 Corintios 13:5. Dios trabaja por medio de diferentes personas en diferentes maneras, pero es el mismo Dios el que lleva a cabo su propósito a través de todas ellas. Qué hermoso versículo. Aquí es una paráfrasis y dice: Dios trabaja por medio de diferentes personas. Es decir, no somos iguales todos. Aquí tenemos diferentes personalidades. Gracias a Dios, dicen por ahí, ¿no? Pero dice ahí que Dios utiliza a esas personas de diferentes maneras, ¿verdad? Y Dios cumple su propósito a través de ¿quiénes? Y todos entramos dentro de estos 4 temperamentos. Todos los que estamos aquí tenemos uno de estos temperamentos. Hemos hablado del flemático, esa persona que no se preocupa por nada, que le puede pasar un camión por encima y no pasa nada. Ahora sí ya me enojé. Pero nunca se enoja. Está el sanguíneo, aquel que es bien simpático, que es el alma de la fiesta. Claro, cada uno de estos temperamentos tiene su lado positivo y su lado negativo. El melancólico, aquella persona que se nubla y se pone triste. Pero también son muy analíticos, son muy perfeccionistas. El colérico, aquella persona que es dura de carácter, que alcanza sus metas, que es muy tenaz. Muy buenos líderes salen de este temperamento. Pero aún así, yo soy colérico y puedo encontrar un pastor que también sea colérico y él no va a ser igual a mí. Porque acuérdense que cada uno de estos temperamentos hay uno que es ¿cómo diríamos? El dominante, y hay uno que es, tenemos como alguien me decía, es que yo tengo de todos, pastor. Sí, pero tenemos uno que es dominante. Entonces, en ese sentido, en esta primera parte del molde, en esta primera letra M, ¿qué significa entonces? Que Él nos ha dado a cada uno de nosotros una manera de ser. Así somos. Unos somos chillones, otros somos más aguantadores, unos son jarritos de Guadalajara, hay de todo. Dios nos dio diferentes maneras de ser. Bueno, esta es la primera de la letra, cómo Dios nos moldeó. Vamos a darle aquí la segunda, la O. Nos dio óptimas, ¿qué?
Fíjate, tus habilidades son los talentos naturales con los que naciste. Estos no son los dones espirituales, estos son las habilidades con las que nacimos, las que Dios nos da. Miren lo que dice aquí Deuteronomio 8:18. Porque Él es el que les da la habilidad para producir riquezas. Aquí se refiere nada más a un tema, es una paráfrasis, pero dice que Dios es el que nos da la ¿qué? Y Dios es el que nos da las habilidades. No sé qué habilidades has descubierto en ti. Yo siempre digo, tengo un primo que desde pequeñito nadie le enseñó, no fue a ninguna escuela, y él dibujaba de una manera impresionante. Bueno, de hecho hoy se dedica, ¿cómo se llaman esos los que tatúan? Bueno, un tatuador. Trabajó en un periódico y ahora es un tatuador. Digo, pues malamente no conoce al Señor, pero es un tatuador. Y hace tatuajes, o sea, dibujos muy impresionantes. Porque él ya traía la habilidad nata de ¿qué? Y Dios nos ha dotado de diferentes habilidades. Por ahí hay varios libros y algunos dicen por ahí incluso que tenemos hasta 500 habilidades podemos llegar a tener. Bueno, no sé de dónde sacan esos números, pero yo se los digo, ¿no? No sé qué habilidades tengas tú, para qué eres bueno tú. Porque hay gente que me ha dicho, no, pastor, yo no soy bueno para nada. No sirvo para nada yo, pastor. No, alguna habilidad has de tener, hermano. Y las vamos descubriendo muchas de ellas. Yo les he dicho, yo apenas hace unos, ¿qué será? 6 años descubrí que tenía la habilidad para cocinar. Y la gente que prueba mi comida dice, qué rico te queda, eres buen cocinero. Y me gusta y le busco. Y yo no sabía que tenía esa habilidad, la descubrí y ahí está, ¿no? Esa habilidad. ¿Y qué habilidades tenemos nosotros, hermanos? Fíjense, aquí hay muchas, ¿no? Ahora vamos a darle uno más y vamos a darnos cuenta. Ahora vamos a leer este versículo en 1 de Pedro 4:10, ¿cómo dice? Cada uno ponga al servicio de los demás según lo que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Esas habilidades para qué son? ¿Para qué? Y miren, la Biblia nos habla por lo menos varias habilidades aquí que la Biblia menciona, ¿no? Fíjense, ahí les voy a leer unas cuantas de esas habilidades que menciona: habilidad artística, habilidad de arquitectura, habilidad administrativa, habilidad para hacer pan, para construir barcos, para hacer dulces, para debatir, para hacer diseños, para embalsamar, para bordar, para cincelar, para criar ganado, para pescar, jardinería, dirigir, organizar, albañilería, hacer música, hacer armas, tejer, pintar, sembrar, filosofar, inventar, carpintería, navegar barcos, vender, ser soldado, ser sastre, enseñar, escribir, literatura y poesía y muchos más. Estas son muchas de las habilidades que se mencionan en la Biblia. Aunque muchas de estas pues ya no están vigentes hoy en día, ¿no? O algunas sí. ¿Qué habilidades tienes tú? Porque Dios te dio, obviamente, óptimas habilidades. A todos los que estamos aquí nos dio habilidades. A ver, alguien que me diga, hermano, yo tengo esta habilidad. Unos 2 personas, a ver. ¿Qué habilidades tienes, hermano? Para meterme en problemas, va a decir alguien por ahí, ¿no? O tengo la habilidad de exacerbar a mi esposa, ¿no? ¿Qué habilidades tienen, hermano? Esas no son habilidades. ¿Cuál? Analizar, el hermano analiza, es muy analítico. Muy bien. ¿Alguien más? Por ejemplo, yo en mi trabajo siento que soy muy buena para hacer reportes y entregar. Oh, bueno, la hermana tiene la habilidad de hacer reportes, ¿no? Por ejemplo, yo digo, para mí, por ejemplo, eso yo digo, ay, qué aburrido, ¿no? Por ejemplo, yo veo a los contadores, por ejemplo, a mí se me hace una carrera tan aburrida. A mí en lo particular, ¿no? A mí se me hace muy aburrido. Yo digo, ¿cómo les gustará? Pero hay gente que le apasiona eso, ¿no? Y esa es su habilidad, ¿no? Entonces tenemos habilidades. Por ejemplo, a mí la música, el canto sí se me da, pero los instrumentos no. Ni me gustan, ni me llaman la atención. Estoy peleado con ellos, no más no le hago con los instrumentos. No me gustan. Siento que no tengo esa habilidad, ¿no? Entonces, pero Dios nos ha dado diferentes habilidades. Bueno, vamos a ver la tercera parte, la tercera letra de este acróstico, que es la L. ¿Cuál es? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te dio un latido del corazón especial. De hecho, biológicamente también, ningún latido del corazón es igual. Hay muchas cosas que nos hacen diferentes, las huellas dactilares, el iris,
muchas cosas que nos hacen diferentes. Pero la Biblia usa el término corazón para describir el conjunto de deseos, esperanzas, intereses, ambiciones, sueños y afecciones que tú tienes. Entonces, esto de tu corazón representa aquello que te mueve, aquello que te gusta. Acuérdate, el Señor te dio una manera de ser, te dio habilidades, pero también te dio pasiones. Hay cosas que te apasionan hacer. Como yo les decía, híjole, yo bendigo a los que les dio la pasión de ser contadores. Pero no, la pasión mía es hacer sermones, investigar, me gusta la historia. Desde chiquito yo les digo que mi abuelo eran ricos, tenían una casa muy grande y tenían una biblioteca muy grande. Y yo entraba y aunque estaba mal, ¿no? Pero yo hacía el robo hormiga. Tenía yo mis 6 añitos, 7 añitos, y entraba a la biblioteca y tenían la enciclopedia esta de Lo sé todo. Ay, cómo me gustaba. Y cada domingo que llegaba yo me llevaba un libro y lo metía en mi morralito y me lo llevaba para mi casa. Porque desde chico me llamó la atención leer. Siempre me ha gustado la cultura, me ha gustado leer y me ha gustado cultivarme. Eso me gusta. Y hay gente que dice, ay, qué aburrido es eso. A mí me gusta lo práctico, la carpintería, la mecánica, ¿no? Pero lo que te apasiona, yo siempre digo esto, lo que tú harías aún si no te pagaran. Eso es lo que te apasiona. Vamos a ver uno más aquí. Y tiene que ver, ¿verdad? Porque dice ahí Proverbios 27:19. A ver, ayúdenme a leerlo. Como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja el hombre. Entonces, lo que va a reflejar quién eres tú verdaderamente es lo que tú tienes en tu corazón. Lo que te apasiona hacer, eso es lo que va a reflejar quién tú eres. Y se le nota bien aquí. Por ejemplo, si una persona realmente tiene el corazón para hacer lo que está haciendo, esa pasión tendrá que... Pues estás haciendo lo que más te gusta hacer. Nadie tiene que motivarte. ¿Por qué nadie tiene que motivarte? Porque es tu pasión. Y además, si es tu pasión, se verá, ¿tú qué? Cuando haces para lo que te fascina, lo vas a hacer bien. Y aquí por eso vas a decir, no, pues es que yo tengo esta habilidad, pastor. Pues sí, pero si eres eficaz para hacerlo, pues sí puede que la tengas, pero si no, nada más dices que la tienes, ¿verdad? Fíjense que los que alcanzan grandes logros en cualquier campo de la vida son los que hacen las cosas porque sienten ¿qué? Nada más vean las biografías. ¿Cuántas horas pasaba Leonardo da Vinci pintando, haciendo bocetos? ¿Cuántas horas pasaban los grandes clásicos de la música ensayando, componiendo? Porque era su pasión. Porque era su pasión. Mi esposa siempre me ha dicho, yo siempre he querido tener un piano en la casa. Y yo digo, pero ¿para qué quieres un piano si ya tienes tu, ¿cómo se llama el cosito este? Tu teclado. No, pues que no es igual. Y hasta que se compró su piano. Y yo digo, es que esa es su pasión. Y esa es su pasión. Si ustedes van a mi casa, en mi cuarto que tengo como biblioteca, tengo libros y libros y libros. Porque eso es ¿qué? Es mi pasión. Vamos a darle uno más. Estamos hablando del molde, ¿verdad? ¿Qué letra nos queda ahorita o qué le estamos viendo? Ahora sí, los dones espirituales. Ya vimos, las habilidades son una cosa. Esas las tienen todos cuando nacen. Dios les da habilidades a todos. Pero los dones espirituales no son para cualquiera. Los dones espirituales son para los que han nacido en Cristo, para los que son cristianos, para los que se acercan a Cristo y reciban al Espíritu Santo. Dice, Dios les da a cada creyente dones espirituales que han de ser usados en el ministerio. Primera a Corintios 2:14. ¿Cómo dice? El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Entonces, el que no tiene a Cristo, el que no es espiritual, no entiende las cosas espirituales, obviamente no puede tener dones espirituales. Entonces, solamente esto es para las personas que han recibido a Cristo en su corazón, porque en ese momento que reciben a Cristo, el Espíritu Santo está en ellos, y entonces ya son, digamos que capacitados para tener dones espirituales, ¿no? Aquí tenemos un símbolo de la paloma, que es el símbolo del Espíritu Santo. Vamos a darle uno más, y vamos a ver aquí acerca de los dones. Todos tenemos
dones espirituales, todos los cristianos, dice Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces hay personas que me han dicho, pastor, es que yo no tengo ningún don espiritual. Dije, hermano, entonces Dios está equivocado. Porque ahí, ¿qué dice? ¿Yo qué? Por lo menos debes tener un don. Ahora, no todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser maestros, pero hay diferentes dones. Está el don de servicio. Hay, por ejemplo, gente que es tan servicial y las iglesias no podrían funcionar sin ellos. Son bien serviciales, ya andan viendo por acá y se mueven y la bocina y tienen ese don del servicio. Hay otras personas que tienen el don, por ejemplo, del ser hospedadores. Y son personas que sí pasan y llegan los hermanos y se brindan, le dan todo lo que pueden. Hay otros que ni agua te dan, nada más te quedan, te pueden comer delante de ti, no te dan nada. Entonces, hay diferentes dones. Y tú tienes que descubrir qué don es el que tú tienes. Vamos a darle uno más en este respecto. Vamos a ver aquí. Miren lo que dice 1 Corintios 12. Ya leímos todo el pasaje, todo el capítulo, pero vamos a ver cómo dice ahí. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Para qué son los dones espirituales? Para el bien de los demás. A mí, hace años hubo alguien en la iglesia donde yo me convertí al Señor. Y me dijo, pastor, bueno, no me dijo pastor, ¿verdad? Porque no era pastor, más bien me dijo, hermano, te vemos como dotes de que tú podrías ser pastor. ¿No te gustaría, no sientes el llamado? Yo dije, ¿cuál llamado? ¿De qué me están hablando? ¿No? Pero fui con mi pastor, me empezó a pastorear. Y bueno, para no hacerse largo, yo estoy aquí, ¿verdad? Estoy por acá, porque esa hermana tenía razón. Entonces, sí, fíjate, lo que vimos hace rato, si otros no usan sus dones, tú pierdes. Y si tú no usas tus dones, todos pierden. Por eso es que se nos manda que descubramos y desarrollamos ¿qué? A ver, y aquí yo les hago la pregunta, hace rato les dije de las habilidades. ¿Cuántos de los que están aquí me podrían decir qué don espiritual tienen? De servicio. El hermano Alfredo dice de servicio, muy bien. Yo lo valido, creo que sí. ¿Quién más? A ver quién puede decir. Aquí una hermana va a decir, yo tengo el don de lenguas, que soy bien chismosa, hermano. ¿Qué otros dones? A ver. También la hermana Arlene, el don de servicio, muy bien. A ver, ¿qué otros? ¿Nadie dice? Pues enseñar ciencia a los niños. El don de la enseñanza. ¿Quién dijo por allá? Paciencia a los niños. Ah, sí se requiere un don, ¿eh? Yo, por ejemplo, ese sí no lo tengo. Sí hago clases a los niños en algunas iglesias, a veces el departamento infantil. Pastor, este mes se trata de que el pastor venga y les dé clases a los niños. Con todo gusto, pero no más ese mes. Y ay, señor, acá y Bueno, tenemos que descubrir cuáles son nuestros dones. Vamos a darle uno más acá y vamos a ver para qué. Bueno, la última parte de la letra molde, perdón, del acróstico molde es la E. ¿Qué son qué? Ah, mira, ya Dios te dio una manera de ser, te dio óptimas habilidades, te dio un latido del corazón, algo que te apasiona, te dio dones espirituales. Pero, aunque tú tienes todo eso, el Señor te dio experiencias. Tú has sido moldeado por las experiencias de la vida, la mayoría de las cuales estaban más allá de tu control. Mucha gente dice, ¿por qué nací en esta familia, Señor? ¿Por qué no nací? ¿Por qué no fui hijo de Bill Gates, por ejemplo? Bueno, ya de menos de Slim, aunque sea. ¿Por qué me tuvo que tocar esa familia? Dios sabía por qué te puso en esa familia. Porque el haber nacido en esa familia y las experiencias amargas, duras, bonitas y todas, son las que forman la persona que tú eres. Es la personalidad que... Por eso yo digo, los gemelos no son igualitos porque perciben de diferentes maneras, ¿no? Son educados, incluso en el mismo hogar, son educados de diferente manera, perciben de diferente manera. Vamos a darle uno más acá y vamos a ver esto. Vamos a ver qué tipo de experiencias. Ayúdenme a leer la primera. Creencias familiares. ¿Qué aprendiste a medida que crecías en mi familia? Por ejemplo, yo les he platicado, ¿no? Yo viví sin mi papá.
Solamente viví con mi mamá y mi hermana. Y fue duro vivir sin mi papá. Yo no sé lo que es tener un papá, eso es la verdad. Y eso me marcó. Y a veces en épocas de mi vida yo dije, ¿por qué, Señor? Y yo veía a los niños que sus papás iban en el Día del Padre. Y como me dice mi hija, ¿no? Suri me dice, una vez que me tuve que ir a Estados Unidos y no pude ir a uno de sus festivales, que una de sus maestras la tuvo que hacer de su papá. Pues a mí toda mi vida alguien la tuvo que hacer de mi papá. Y eso me marcó. Puede ser que para bien, pero también. Y son experiencias que Dios nos da. Por ejemplo, le decía el otro día a una persona que yo trabajé en el circo, y el circo, pues no sé, a esa carpa le cabían como 1500 o 1800 personas, lleno, y yo vendiendo, y palomitas, refrescos, y a mí se me quitó toda la vergüenza, toda la pena. Y yo pienso que ya Dios me estaba preparando porque yo iba a trabajar con gente. Es lo que yo creo y pienso, ¿no? Son las experiencias educacionales. ¿Cuáles fueron tus materias preferidas en la escuela? ¿Cuáles fueron tus materias preferidas? Para mí la historia, la geografía. Y muchos dicen, ay, la historia, qué horrible, no me gusta para nada la historia. ¿Cuáles son sus materias favoritas o cuáles son? A ver, les escucho. Matemáticas, física. Bien, matemáticas, física, que Dios los bendiga a mis amados hermanos. Por ejemplo, los que dicen, voy a estudiar una ingeniería, ay, mis respetos, mi hermano, ojalá tenga la habilidad matemática porque se requiere muchísimo. Ojalá, ¿no? Experiencias vocacionales, ¿en qué trabajos has sido efectivo? ¿De cuáles has disfrutado más? Entonces, esto es bueno, ¿no? Saber qué experiencias vocacionales. Vamos a darle uno más. Experiencias espirituales, ¿cuáles han sido tus momentos más memorables con Dios? ¿Qué es lo que recuerdas más de una experiencia espiritual? A lo mejor una escuelita bíblica, un campamento, un curso de matrimonios, no sé, a lo mejor cuando leías la Biblia con tu mamá. No sé, hay experiencias espirituales también, experiencias ministeriales, cómo has servido a Dios en el pasado. Y esto también habla mucho, por ejemplo, la gente te hará confirmar esos dones, la misma gente dirá, porque yo puedo decir, ¿saben qué, hermanos? Yo soy un buen pastor, yo lo puedo decir, y vamos a las reuniones de presbiterio y allá decimos, no, sí, yo soy un non plus ultra, esto, el otro, pero ¿quién confirma eso? La gente de la iglesia lo confirma, si sí o si no. Experiencias dolorosas, ¿de qué problemas, heridas, espinas, tribulaciones has aprendido algo? Dios nos pone todas esas cosas porque ¿qué está haciendo con nosotros? Nos está formando, nos está moldeando. Pues que no se te olvide esta palabra molde. Yo espero que hayas ido apuntando ahí, ¿vale? Vamos a darle toda la tercera parte del sermón, ahora sí. ¿Para qué? Dios nos hizo para servirle, ya vimos. Nos dio un molde. ¿Para qué? Con ese molde. Hay un proverbio danés, danés quiere decir que lo hizo alguien en Dinamarca. Es un proverbio que se escucha mucho en ese país de Dinamarca. Fíjense lo que dice: lo que eres es el regalo de Dios para ti. Ese molde es lo que Dios te dio a ti. Y hay muchos que no les gusta su molde, se ven al espejo y dicen, no, conmigo te pasaste, Señor. Y hay otros que nos vemos y decimos, sí, Señor, conmigo te pasaste, pero en el buen sentido, ¿no? Bueno, es el regalo de Dios para ti. Pero lo que tú haces contigo mismo es ¿qué? Tu regalo para Dios. Entonces, ese molde, ¿para qué lo vas a ocupar? ¿O para qué lo tenemos que ocupar? Bueno, yo espero que no nomás lo estemos diciendo, que lo vayamos entendiendo, porque, hermanos, la finalidad de esto es que ya empecemos a trabajar en la iglesia en ministerios según dones, no según dones, sino según los dones que tú tienes, las habilidades que tú tienes, porque queremos conformar también los 4 grandes ministerios que nos hacen falta. Entonces, ahí hay 4 ministerios y ahí en ese han de participar los que tengan esas habilidades. Uno más, dale aquí, por favor, hermano. Por ejemplo, ¿dónde he visto fruto en mi vida que otros han confirmado? Ahorita, por ejemplo, dijo el hermano Alfredo, yo tengo el don de servicio. Y yo dije, yo lo confirmo.
menos yo lo puedo confirmar, porque yo he visto que el hermano es muy servicial. No sé si otros lo puedan confirmar. Entonces el hermano dijo verdad, él ya identificó, tiene un don, el don del servicio. ¿Ok? La hermana Dalia dijo que ella tiene el don de la paciencia para los niños, yo no la he visto. No sé. ¿Ustedes confirman eso? Bueno, le voy a preguntar a los niños, a ver si es cierto. Por ejemplo, ¿dónde es que ya has tenido éxito antes? Experimentar en diferentes áreas de servicio. Sentadito ahí nunca te vas a dar cuenta de si tienes dones o no, ¿eh? Entonces ya es momento, ¿no? Por ejemplo, hay gente que nunca ha dirigido acá. Ay, no, pastor, es que a mí me da miedo, me da... Hermano, pues aviéntese como el Borras. Aviéntese al ruedo. Si no, no va a poder. A lo mejor hay un predicador en potencia. No sabemos. No esperes empezar tu servicio voluntario. Hazlo ya. Y esto, mira, es bien importante. No te compares con quién. Con Dios. Porque si te comparas con otros, yo siempre lo he dicho, siempre hay alguien que es mejor que tú. Entonces, si Dios te llamó a lo que te llamó, hazlo bien. Entonces, hermano, esta predicación es para que tú te preocupes y empieces a decir en qué voy a trabajar en la iglesia, en qué puedo apoyar. Sí, trabajo en las escuelitas, trabajo cuando hay. No, que voy a trabajar ya de lleno en la iglesia. ¿O vas a seguir viniendo cada 8 días? Yo les llamo a esos hermanos los cadochos, porque cada 8 días vienen, ¿no? Y nada más. Entonces, ¿en qué te vas a comprometer? Yo te lo dejo allí, que vayas pensando, que ocupes tus habilidades, todo este molde lo ocupes para el servicio de Dios. Y déjame decirte esto último: si tú verdaderamente sirves a Dios, Él te va a honrar a ti, Él te va a servir a ti. Por eso muchos no prosperan, hermanos, porque no están sirviendo a Dios. Viven sus vidas, como yo lo dije al principio, solo para comer, están siempre apurados y todo. A veces ni su comida disfrutan. Dios no nos hizo para eso, hermanos. Claro, tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos que buscar la vida, la chuleta, como dicen por ahí. Pero el sentido de la vida es ese: servir a Dios y servir a los demás. Y vas a ver, si tú lo empiezas a hacer, como diría por ahí nuestro presidente, me canso ganso, si no, Dios te bendice. De verdad, hermanos, más de lo que... Quizás es de broma, pero es en serio. Es en serio. Sirvamos al Señor, honremos al Señor y Él nos va a honrar a nosotros. Considérenlo, hermanos. Y ojalá algunos de ustedes se acerquen y me digan: pastor, yo quiero trabajar en esta área, yo quiero apoyar en esto. Yo quiero ver respuesta de parte de Dios. No va a ser ningún llamamiento. Al terminar el culto o en estos días, yo esperaré que ustedes se acerquen conmigo, con la directiva, y pues podamos contar con ustedes. Dios les bendiga, hermanos.